de lo que muchos han llamado incluso una simulación. Nos acompaña Denise Merker. Querida Denise, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Enrique? Qué gusto saludarte a ti y a todos los que te escuchan. Y pues esa es la palabra, no es, o sea, no hay que usar otra, es una simulación. Y fíjate que es un tema que amerita varias cosas. Por una parte, si nos remontamos al tema de la salida de Gertz, pues no hay que lamentar la pérdida de la independencia de la Fiscalía respecto al Poder Ejecutivo, que nunca ha existido, la verdad. A pesar de los muchísimos esfuerzos que claramente se hicieron hace unos años para tratar de que se evitara lo que llamaban el fiscal carnal y demás, lo cierto es que nunca se ha conseguido que las fiscalías sean autónomas del Poder Ejecutivo a nivel federal ni a nivel local. El otro tema es ya preguntarse si ya realmente resultaría eso una buena idea o deseable. Hoy se lo pregunta, por cierto, Jorge Castañeda en un texto que escribe, y yo creo que tiene razón, porque una de las razones por las cuales esto no ha funcionado es porque los gobiernos hoy se juzgan por su capacidad o no, en general no, de pacificar o pues sí, de pacificar a sus estados o al país y de tener pues un desempeño eficaz en la lucha contra grupos del crimen. La verdad es que generalmente, y me refiero a los estados, lo que han resultado esas fiscalías puestas por un gobierno y que luego siguen funcionando en el siguiente, es que son cuñas que pone un gobernador sobre el que sigue y han sido tremendamente conflictivas. En el caso de lo de Gertz Manero, claramente era una persona que había puesto a Andrés Manuel López Obrador, que desde la época de Andrés Manuel López Obrador su desempeño había sido juzgado como negativo, que se dedicó a hacer cosas, a perseguir asuntos personales, como todos lo hemos comentado, y que no parecía pues estar acompañando a la presidenta y a su gabinete de seguridad en la urgencia por tratar de resolver algunos asuntos importantes. Entonces, lo primero es que no ha habido fiscales independientes, eso no es lo que se perdió, pero a lo que sí regresamos de una manera que me parece pues vergonzosa es a una simulación absoluta, porque ya todos sabemos quién va a ser la fiscal. Me apena un poco incluso por las otras dos mujeres de la terna, cuyos nombres ni siquiera me aprendí porque no entiendo para qué, y que sean sometidas a esto de unas preguntas, no sé si va a ser como honorífico en su currículum vitae o de qué se trata, pero sí hay una simulación y eso sí es pues meternos en una lógica de la mentira, de la simulación, que por cierto era un tema muy manido por parte del expresidente López Obrador diciendo que antes dominaba la simulación. Bueno, pues esta Exacto. es igual a la que te puedas imaginar de la época del PRI más recóndito, es fingir que hay un procedimiento para elegir a alguien que está absolutamente cantado y que, en fin, y que va a ser así. Entonces, yo diría, este proceso es un fortalecimiento de la presidenta y de su política de seguridad, sí, no hay una pérdida de autonomía porque nunca la ha habido, y por último, la simulación es una consecuencia muy penosa y vergonzosa de todo este capítulo. Ahora, ¿hay un daño reputacional a la fiscal que pues parece llegará al despacho? ¿Por qué? ¿Por la simulación? Por la manera en la que fue elegida, sí. No, es que no creo que sea un daño reputacional. Fíjate que ahora que mencionas eso, los fiscales han dependido tanto del Poder Ejecutivo que solo la reputación profesional de algunos les ha impedido hacer cosas francamente increíbles. Por eso, en el último periodo de Enrique Peña Nieto puso un fiscal sustituto, ya ni siquiera un fiscal, porque esos últimos meses se hicieron muchísimas cosas, entre otras espiar a Ricardo Anaya, sacar videos vergonzosos de la fiscalía, y todo lo hizo una persona sin reputación. Pero no, yo creo que esto afecta simplemente al funcionamiento público en general del país, el que se proceda a este tipo de simulaciones, no en particular a quien resulte fiscal. Hola Denise, te saluda Paco Almaraz. ¿Qué tipo de fiscal necesita el país hoy? ¿Es una operadora política, una abogada institucional, una reformadora radical? ¿Y alguno de los perfiles que presentaron cumplía con alguno de esos requerimientos?
Hablando de un mundo ideal. Mira, no, o sea, ¿cuál es la fiscalía que se necesita? Una que trabaje. Era increíble los tiempos que se tomaba la fiscalía de Gertz Manero, o por no decir que no, lo único que realmente fue muy diligente fue en sus asuntos personales, en otros fue simplemente vengativo y en otros absolutamente ausente. Entonces, una fiscalía que funcione, que saque las órdenes de aprehensión, las carpetas de investigación, en fin, que haga su trabajo. Efectivamente, queda claro que para la presidenta y su grupo, una fiscalía que trabaje de la mano con ellos es lo que están pidiendo y en ese sentido es lo que van a obtener. Eso les ayudará o no a resolver el tema de la violencia y grupos criminales, y no solo criminales, sino criminales de varios tipos, pues eso está por verse. Esa va a ser en realidad la forma en que se le va a juzgar, por la forma en que al apropiarse de todo el sistema, tanto fiscalía como secretaría, si eso la vuelve más capaz en su lucha contra el crimen organizado. O sea, las acciones que tome a partir de este momento, suponiendo son que suyas. Ya son suyas, eso, y lo otro es si verdaderamente hay acción, o sea, si esto se traduce en acción, se empiezan a mover temas que están atorados. Claro, en acelerar una cantidad de temas que están atorados y que nunca entendimos bien cuáles eran los criterios con los que el fiscal Gertz los manejaba. En algunos casos nos quedaba claro que era simplemente por órdenes del expresidente, o bueno, cuando estaba el presidente López Obrador. Después ya no quedaba claro si era simplemente un tortuguismo propio de esa institución y de la gente que estaba con él. Pues sí. Pues Denise Merker, como siempre, un gusto escucharte en tiempo real. Te mandamos un fuerte abrazo. Abrazo a ustedes. Gracias. Bueno, pues ahí está el asunto. Creo que justamente en todas estas hipótesis sobre el proceso de salida de Alejandro Gertz Manero, la ruta que se ha seguido en la simulación para llegar a esta terna y eventualmente pues para el nombramiento de Ernestina Godoy, que parece inminente. Creo que el termómetro, el punto de medición más claro será las acciones que se tomen desde la Fiscalía. Si no hay nada y seguimos en el atorón de tantas carpetas, de tantos casos, que uno se pregunta, bueno, ¿y por qué no se avanza en estos asuntos? Pues tendrá sentido que todo esto pues fue una simulación. Si no, y si hay acción, pues a lo mejor fue una forma de evitar burocracias, de ser eficientes y de avanzar entendiendo que la parte de la autonomía pues nunca terminó de cuajar y hay que simplemente utilizar la Fiscalía para ser el componente central de la estrategia de seguridad. Es decir, sacrificar unas cosas, un costo de oportunidad clarísimo ahí. Sí, y lo vimos con Gertz. Fueron 9 años de impunidad selectiva, expedientes congelados, venganzas personales, 0 cuentas claras. Y ahora lo peor es que nos acostumbramos y con este tema el país tenía la oportunidad de romper el ciclo o de repetirlo con peinado distinto. Sí. Pues, o sea, como el Chicharito frente a la portería del Cruz.